ao Conexão Ibérica, primeiro programa semanal feito a partir do YouTube, onde discutimos os principais temas que marcaram a notícia em Portugal e em Espanha. Aqui, em direto a partir de Portugal, estou eu, Andrei Rodrigues, e em Espanha tenho o meu colega Pablo González. Olá, Pablo, tudo bem? Tudo bem. E então, vamos lá começar isto? Vamos. Qual é que são os teus temas desta semana? Pues mis tres temas que he elegido para esta semana son, el primero, una entrevista a Ian Gibson, que va a ser un gran bombazo, ¿no? para el trapecio, para divulgar estas ideas y estas visiones ibéricas, ¿vale? Con su nuevo libro hablaremos de todo eso. El segundo tema va a ser unas jornadas de antropología y de historia, las octavas de la Fundación Lisson Donald, sobre iberismo, ¿vale? Vamos a ver aquí un iberismo académico que será muy interesante. Y por último, un artículo de opinión donde he hablado del equilibrio que hay que tener entre la geopolítica ibérica y la geopolítica europea, con los BRICS y los países de Mercosur. Em relação a Ian Gibson, se no programa anterior falámos sobre o livro, neste vamos falar sobre o autor que deu uma entrevista. Quais é que são os principais temas a retirar desta entrevista? Pues la entrevista, hablaremos del libro, lo tengo aquí, lo voy a enseñar a los internautas, muy bonito. Pues hacia la República Ibérica, lo que nos dice su autor, que es un célebre hispanista irlandés, ya sentado aquí en España desde hace, si no me equivoco, 30 años o más, él habla de una fraternal colaboración entre pueblos de la península como marco de esa República Federal Ibérica. ¿Vale? Desde el Trapecio ya hemos publicado un fragmento que pedimos autorización a la editorial, donde nos interesaba bastante porque este autor hacía referencia al movimiento iberista contemporáneo, cosa que no es común entre autores que citan al iberismo, que normalmente son citas vagas, históricas, muchas veces imprecisas. En este caso sí que habla en términos de actualidad, ¿no? Y hemos publicado cuando se refiere a la Declaración de Lisboa y a las 111 medidas del movimiento iberista. Habla también de la coincidencia entre España y Portugal de tener una misma raíz latina del idioma, del concepto de madre Iberia que está en Fernando Pessoa. Él ha leído bastante del lado portugués, ha leído bastante a Pessoa, aunque él reconoce, es honesto, de que él no se ha enfrentado con un portugués no iberista a discutir, que es una de las preguntas que yo le he hecho, ¿no? En ese lado peca un poco de ingenuo, porque todavía hace falta ahí argumentar un poco más afiladas las argumentaciones, pero sí que se ha acercado a un iberismo de Pessoa que es muy interesante, que los españoles lo desconocen y muchas veces muchos portugueses, ¿no? Incluso Pessoa nos remite a cosas parecidas también que Américo Castro, otro autor, un autor español, también trae, ¿no? Como una lectura positiva del pasado andalusí, del pasado romano, de la herencia griega también, y bueno, y considera que todo este iberismo, que también es un iberismo que yo identifico que va más allá de lo político, va también a lo antropológico, algo así más ancestral, pues comenta que es fundamental no negar esa historia, no tener esa amnesia. Y bueno, finalmente lanza una idea que creo que es muy positiva, que hay que pensar a lo grande y no a lo pequeño en esta vida, ¿no? Y nos anima a continuar este proyecto del trapecio. As 7ª jornadas de Antropologia e História vão decorrer nos próximos dias. E serão durante 2 dias e terão um calendário até bastante repleto de eventos. Quais é que são os eventos que podemos destacar, Pablo? Bueno, las jornadas van a ser el 12 y el 13 de marzo. ¿Vale? Las jornadas se llaman Antropología e Historia, Iberismo,
¿vale? El iberismo por primera vez, aunque existen unas cátedras de estudios ibéricos, pero así como tal el iberismo dentro del medio académico es más complicado encontrarlo. Y ahora por primera vez, de la mano de Honorio Manuel Velasco, de la mano de González Alcantuz, se ha conseguido estudiar este fenómeno, esta perspectiva desde, pues eso, van a estar en esas jornadas profesores catedráticos. Yo voy a poder estar como coordinador general del Trapecio, daré también mi visión, también porque soy doctorando de la Universidad de Salamanca. Y bueno, tengo que destacar algunas palabras de la presentación que hizo el presidente Honorio Manuel Velasco de estas jornadas, ¿no? Es el presidente de la Fundación Lisón Donald, ¿vale? La fundación gestiona el legado de un antropólogo aragonés que tiene una proyección internacional, estudioso de la cultura gallega, es Carmelo Lisón, falleció el año pasado y ha dejado una obra espectacular. Bueno, el presidente lo que nos dice, Honorio, es que el iberismo, tras un periodo eclipsado, vuelve a la actualidad política y cultural, y que nos llama a la revisión de las relaciones entre pueblos ibéricos a través de sus relatos nacionales y singularidades culturales. Incluso que el iberismo obliga a una relectura del pasado y presente para proyectarnos prospectivamente hacia el futuro, ¿no? Alcantuz también menciona que estas jornadas visibilizan ante la comunidad académica la existencia del iberismo, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva multidisciplinar, metodológica, se van a tratar, diferentes ponentes van a tratar iberismo y al-Ándalus, iberismo y turismo, iberismo y Brasil, iberismo y Cataluña, iberismo y arqueología. Pues todo esto van a estar dentro de unas jornadas donde también habrá una ponencia sobre etnología en el Congreso de los Diputados, donde estará el presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados de España. Y bueno, las jornadas se van a poder ver en diferido por YouTube, o quien quiera participar gratuitamente, inscribirse, lo podrán hacer a partir del lunes en la página web de la Fundación Carmelo Lisón. Muito bem. Vamos lá ver agora se este gancho funciona. Falaste em iberismo e no Brasil o teu novo artigo de opinião fala sobre a frágil geopolítica existente entre o Bloco Ibérico, o Bloco Europeu, onde está inserido o Bloco Ibérico, isto é uma matriosca, o Brasil e o Mercosul. Como é que podemos fazer como povos, não só como governos, para que estas relações passem mais para a acción do que para o papel? Bueno, yo creo que es importante, la idea que he querido lanzar, ya en el anterior artículo hablo de geopolítica entre España y Portugal, en este hablo de la geopolítica ibérica con los BRICS y Mercosur. Esto ya existe de alguna manera, Portugal tiene excelentes relaciones con India, con China, con Brasil, con Mercosur, evidentemente. Pero yo lo que lanzo es la idea de que el ciudadano medio tiene que visualizar esos intereses, ¿no? Y se tiene que debatir también en los parlamentos nacionales y ser conscientes de eso. Yo no quiero desvalorizar el marco de la Unión Europea, que es fundamental en este contexto. A diferencia de la anterior crisis, sí que la Unión Europea, con algunos altibajos que hemos visto con el cierre de fronteras, pero que tiene que ver más con los estados nacionales que con la Comisión Europea, vemos que sí que el Banco Central Europeo ha respondido. Tenemos la vacuna alemana, los fondos de resiliencia que después vas a hablar tú, pero creo que desde el sur de Europa tenemos que tener también una agenda o intentar influenciar Bruselas, porque tenemos otros pivotes también en el mundo que tenemos que jugar nuestras fichas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los BRICS es fundamental, por ejemplo, en el punto de vista de la biotecnología y de las vacunas, India, China, Rusia,
son fundamentales, en menor medida Sudáfrica y Brasil, pero bueno, Brasil sí que tiene un histórico muy bueno, porque están acostumbrados a las epidemias tropicales, tienes centros de investigación punta, incluso a pesar de todo el sabotaje de Bolsonaro, ellos mismos ya están produciendo la vacuna china allí No en Sao Butantan. Paulo, sí, en el Instituto Butantan. Y bueno, también aprovecho para comentar la situación de Brasil, donde algunos juristas dicen que, bueno, que habría que tipificar algún tipo de genocidio pasivo, ¿no?, por parte del gobierno de Bolsonaro, ¿no?, que no está tipificado así, ¿no?, internacionalmente. Y después sí que hay un genocidio más activo en lo que es Manaus, ¿no?, que faltó durante días oxígeno a varios hospitales y tuvo que ser Venezuela quien le ayudase, ¿no? Um grande Pues inimigo eso, do Brasil. el gran enemigo que incluso se benefició de que hubiese cerrado las fronteras meses atrás o incluso un año atrás, ¿no? Se benefició de ese cierre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que planteo? Que los países, por un lado, los estados tienen unos intereses y que hay que relacionarse con muchos países, incluso con algunos que desde el punto de vista de derechos humanos son cuestionables. Y creo que serían los aparatos internacionales de los partidos políticos los que tengan que llevar esa política de derechos humanos adelante y de solidaridad, etcétera, para evitar ciertas distorsiones, ¿no? Y eso es lo que ha aparecido, por ejemplo, con la visita de Borrell a Rusia, ¿no? Porque ahora mismo Muito con tem la dado sorte. crisis que hay, sinceramente yo creo que la urgencia es importar, siempre que la agencia europea lo acepte, las vacunas rusas, que parece que son buenas y baratas, para acabar lo antes posible con este periodo, ¿no? Sabiendo que se están retrasando estas multinacionales en la entrega de las vacunas. A Pero es Hungria já o que fez. sí, sí. Lo que pasa que hubo un conflicto allí un poco inducido por los países del norte de Europa, donde han provocado una cierta tensión entre la Unión Europea y Rusia, que creo que en este momento tiene poco sentido. A lo mejor en el escenario post-pandemia sí que lo tiene, ¿no? Pero ahora mismo yo creo que no. Y bueno, con relación al Mercosur también hay intereses de Francia que chocan con los acuerdos de Mercosur y entonces también los países ibéricos tienen que tener su propio espacio para intentar pues conseguir llevar sus intereses adelante, ¿no? Incluso hablo de una diplomacia de las universidades, por ejemplo, entre España y Brasil, o ahora entre Portugal y Brasil las cosas están enrarecidas, sería bueno tener una diplomacia de las universidades, cosas que hagan que el enfrentamiento entre gobiernos no suponga un problema en la relación entre los estados y las poblaciones. Básicamente eso es lo que decía, incluso terminaba diciendo que sería muy importante que en las televisiones españolas se vieran canales lusófonos, que lo hemos dicho muchas veces, y también hispanoamericanos, que no se ven por aquí, ¿no? Entonces hablaba de esa necesidad de que la geopolítica también baje a la arena de los ciudadanos y sean conscientes de la importancia de las relaciones con diferentes bloques del mundo. Bueno, hasta aquí han sido mis 3 temas. Andrea, dime cuáles han sido tus 3 temas de esta semana. Bem, temos o plano de. Então, a ver se eu acerto no nome, o Plano de Recuperação e Resiliência, que ontem, estamos a gravar isto à quarta-feira, ou seja, ontem baixou para conhecimento público, os cidadãos podem votar no que querem, como querem que este dinheiro europeu seja gasto. Temos um carnaval mais triste e cinzento, porque o sol também não está lá fora, nem os cortes os desfiles carnavalescos, e a restauração de uma das principais obras da pintura portuguesa. Muy bien, pues vamos con el primer tema, el de las inversiones en infraestructuras, que creo que la Raya puede ser protagonista. Coméntanos, ¿qué noticias tienes? Exato, então o Plano de Recuperação e Resiliência português, que o Governo espera que no início do verão comecem a chegar as primeiras ajudas desta vitamina económica. Vitamina porque António Costa celebrizou a palavra bazuca. O Presidente da República não gosta muito, então passamos a chamar de vitamina económica. Esta vitamina vai atuar em vários pilares: digitalização, saúde, educação,
e também nos investimentos na raia, principalmente em infraestruturas. Teremos mais estradas e mais 2 pontes. Para a região da raia, para estes investimentos, estão guardados 110 milhões de euros, isto num plano, numa vitamina que vai ter um total de 14 mil milhões de euros, mais outros 2 mil milhões que poderão ser empréstimos. E uma das obras que se destaca e que já é esperada há muito tempo, vai dar uma nova centralidade ibérica à cidade de Bragança. Isto porque a cidade de Bragança vai ganhar uma estrada com 80 km aproximadamente. Essa estrada vai ligar a Bragança a Puebla de Sanabria, sim é que é, Sanabria, e que com esta infraestrutura, Bragança vai ser a cidade portuguesa mais próxima de Madrid. Por el AVE. Vai ser a cidade portuguesa mais próxima de Madrid. Exato. Bueno, del carnaval, esta semana ha sido una semana de carnaval bastante atípica, sobre todo en Portugal, que es bastante popular esta fiesta. ¿Qué nos puedes contar de esta situación de un carnaval cancelado, ¿no? No sé si ha habido algún tipo de celebración de alguna manera más casera, pero ¿qué nos puedes contar? Bem, para quem não conhece o carnaval em Portugal, também tentamos. O carnaval brasileiro foi importado completamente para Portugal, ou seja, só não temos essa Sapucaí, porque trio elétrico também temos, mesmo com frio. Só que se em anos passados saímos para a rua, mesmo à chuva, se fosse necessário, este ano, infelizmente, teve que ser tudo cancelado. E algumas cidades passaram as suas celebrações para a internet, com visionamento de carnavais passados, com desfiles. Eu moro em Sesimbra, e Sesimbra é das localidades portuguesas mais apaixonadas pelo carnaval, então tivemos aqui antigos desfiles de carnaval, principalmente o ano passado, porque ainda conseguimos celebrar o carnaval o ano passado, porque o número de casos em Portugal arrebentou 15 dias após o carnaval, ou seja, vendo bem, ainda foi o carnaval que pirou a situação toda. E outras terras, principalmente em Torres, que é considerado o carnaval mais português de Portugal, onde todos os anos existe carros alegóricos que fazem sátira política. O carnaval de Torres é muito um carnaval de sátira, quase como a inspiração da revista à portuguesa. E aí tivemos as coisas que deveriam estar na rua estão na rua, só que sem populares. E temos ali uma pequena recordação do que deveria ter sido o carnaval deste ano, que teria como tema as máscaras. E temos também uma homenagem aos profissionais que estão na linha da frente. Por isso o carnaval continua, fechados em casa, cinzentos, mas o carnaval continua. E na Madeira, em 2022, haja chuva ou haja sol, normalmente na Madeira é sol, habrá carnaval. Bueno, pues ellos se salvan que están en la isla. Nosotros tenemos otra isla, la de Canarias, que también tiene mucha tradición de carnaval, ¿no? En Canarias, pero que tienen restricciones muy, muy estrictas. No va a poder ser este año hasta donde yo sé. Y bueno, por último, la tercer tema que nos trae es el tema de los paneles de San Vicente, que muchos españoles desconocen, este enigmático cuadro, ¿no? Un cuadro compuesto, ¿no? Y está en restauración, nos comentas. Exato. ¿Qué puedes explicarnos de este interesante quadro? Então, os painéis de São Vicente de Fora devem ser a pintura portuguesa mais conhecida e mais enigmática. Então, os painéis são na realidade 6 quadros separados, só que estes quadros, colocando-os lado a lado, fazem um quadro gigante que conta a história da corte portuguesa da altura do nosso infante Dom Henrique, o impulsionador dos descobrimentos e da navegação. O quadro
investigadores, especialistas em pintura portugueses e não só. Este é um quadro com 500 anos e que está envolto em mistério. Existe, como eu disse, são 6 quadros mais pequenos. Esses 6 quadros representam um total de 58 pessoas e que cada um dos quadros conta uma história. Temos os cavaleiros, temos o clero e juntos fazem então o quadro geral. Isto agora é ver, contei o número de vezes que eu vou dizer a palavra quadro. Então, esta obra de Nuno Gonçalves, sabemos pouco, sabemos que o seu autor é Nuno Gonçalves, que a obra tem 500 anos e que a figura principal é o infante Dom Henrique, devido ao chapéu negro, porque ele usava um grande chapéu negro e vestes negras. Não sabemos quase nada desta obra, que poderia ser vista no Museu Nacional de Arte Antiga. Continua a poder ser vista a partir das visitas online que existem, só que, entretanto, devido ao confinamento, a ida aos museus também não é permitida. E esta obra vai ser novamente, está a ser já restaurada, isto 100 anos depois do primeiro restauro, que aconteceu em 1910, agora vai ser novamente restaurada e este trabalho, onde vão tentar também descobrir um pouco mais da história escondida por trás daquela pintura, vai contar com a participação de especialistas internacionais, não só do MoMA de Nova Iorque, mas também do Museu do Prado de Madrid. Pues bueno, esperemos que podamos verlo después de la restauración y bueno, realmente esperemos que este verano ya podamos hacer algún tipo de viaje a Lisboa o a lo largo del final del año para visitar todas estas cosas que nos planteas. Esperemos que o de março então as fronteiras sejam apertadas. Sí. Que por cierto, la Comisión Europea, yo acabo de leer, ya ha lanzado una alerta a los Estados miembros diciendo que cerrar la frontera es la ultimísima opción. Hay que agotar todas las anteriores, ¿no? Pues, veamos a ver y bueno, muchas gracias, Andrea. Este ha sido el repaso de esta semana aquí en español y en portugués, en modo intercomprensión, que como sabes estamos divulgando esta idea a través del curso, especialmente dedicado a los hispanohablantes. Y bueno, para los que quieran seguir informados sobre España y Portugal, les remito a nuestra página web, eltrapecio.eu, y también a nuestro canal de YouTube. Por favor, suscribiros. Pues nada, nos vemos la próxima semana, en la próxima edición. Muchas gracias. Obrigado. Deus, até a próxima.